seminario de este viernes 12 de noviembre. Y esta tarde tenemos el gusto de contar con la doctora Alina Santillán Guzmán, quien es profesora catedrática de la UPAEP y que nos presenta su charla titulada Detección y clasificación automática de artefactos en señales electroencefalográficas. Me voy a permitir leer la hoja de vida de la doctora para que tengan un poquito más de idea acerca de su trayectoria académica. La doctora Alina Santillán Guzmán terminó la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en diciembre del 2005. En el 2006 comenzó a trabajar como ingeniero en desarrollo de aplicaciones industriales, usando como lenguaje de programación LabVIEW. Posteriormente, en el 2007 comenzó a trabajar como docente en la Universidad Politécnica de Tulancingo, impartiendo las materias de cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y sistemas digitales. Ahí mismo fue responsable del laboratorio de electrónica. A finales del 2007 comenzó sus estudios de maestría en comunicaciones digitales en la Universidad de Kiel, en Alemania, graduándose en el 2009. En el 2010 comenzó su doctorado en ingeniería en la misma universidad, teniendo como tema desarrollar e investigar el procesamiento digital de señales electro- y magnetoencefalográficas. Obtuvo el título de doctor en ingeniería en el 2014. De noviembre de 2016 a octubre de 2018, realizó una estancia postdoctoral en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, aplicando sus conocimientos sobre procesamiento de señales electroencefalográficas en algoritmos y modelos matemáticos para la localización de fuentes corticales. Sus intereses de investigación incluyen el procesamiento y análisis de señales electroencefalográficas, el diseño y desarrollo de interfaces gráficas amigables al usuario para el tratamiento de las señales, así como aplicaciones de interfaces cerebro-computadora. Cuenta con publicaciones en revistas y en proceedings de congresos internacionales. En noviembre del 2017, junto a un estudiante y una docente de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de nuestra universidad, participaron en el concurso Reto InnovaHealth en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, obteniendo el segundo lugar tras presentar un prototipo de silla de ruedas dirigida usando parpadeos. En octubre del 2018, junto a otros dos profesionistas, participaron en el concurso Reto InnovaHealth en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, obteniendo el primer lugar tras presentar un sistema de estimulación auditiva y táctil para niños con discapacidad visual. Actualmente trabaja como docente en la UPAEP, impartiendo las materias de sistemas digitales, filtros electrónicos, procesamiento de señales biomédicas e instrumentación biomédica, así como en el INAOE, impartiendo la materia de sensores biomédicos en el posgrado de ciencias biomédicas. En diciembre del 2020 recibió el premio al mérito docente otorgado por la UPAEP. Muy bien, doctora, pues le agradecemos por su disposición y su tiempo para estar con nosotros esta tarde y el foro es suyo. Adelante. Sí, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación y la presentación también. Y pues sí, yo soy Alina Santillán y pues les voy a estar hablando sobre este tema que recientemente en un taller que hubo por parte del INAOE surgieron algunas dudas al respecto de cómo podemos detectar automáticamente los artefactos, ¿no? O sea, ya que no sean en forma visual, sino si existían ya métodos automáticos. Y bueno, a pesar de que sí ya existen, siento yo que no debería de generalizarse como tal, o no existe todavía algo más general, ¿no? Que pueda servir para cualquier tipo de señal eje. Entonces vamos a hablar un poquito en esta presentación. Vamos a platicar sobre los fundamentos de las señales cerebrales. ¿Qué son los ritmos cerebrales? ¿Cómo se pueden adquirir? Que pues esto sirve para la epilepsia y el Parkinson, ¿no? Para ver la evolución o el diagnóstico de estas enfermedades. Vamos a ver que también las señales tienen algunas distorsiones y posteriormente vamos a entender un poquito sobre las técnicas de filtrado que puede haber, ya sea técnicas comunes o lo que hemos llamado nosotros técnicas híbridas, porque son combinaciones de las técnicas comunes. Y ya posteriormente les mostraré un par de ejemplos de la detección y clasificación e incluso supresión automática de los artefactos.
¿Sale? Entonces vamos a comenzar primero entendiendo un poquito nuestro cerebro o recordando un poquito cómo se conforma y qué es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro en sí pues tiene dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Tiene 4 lóbulos que son el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y en cada uno de esos lóbulos pues se presentan señales diferentes, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos con los ojos cerrados, vamos a encontrar el ritmo que se llama alfa. Si estamos concentrados tratando de resolver algún problema, vamos a encontrar señal beta, por ejemplo. Voy a usar el puntero. Y pues sí, dependiendo entonces lo que estemos haciendo, pues vamos a poder encontrar cada uno de estos ritmos cerebrales en las distintas áreas del cerebro. Cada uno de ellos va a tener una frecuencia distinta, ¿no? Por ejemplo, delta va de los 0.1 a los 4 Hz y como podemos observar aquí, pues la podemos ver en el área frontal. Beta va de los 12 a los 30 Hz, está también en el área frontal. La gamma, que es el ritmo cerebral más rápido, pues va de los 30 a los 100 Hz y normalmente la encontramos en la corteza somatosensorial y pues alfa va de los 8 a los 12 Hz, ¿ok? Estas otras dos, la mu y la tau, también están más o menos en la misma banda de frecuencias que alfa, pero reaccionan ante diferentes estímulos. Como les había mencionado, alfa es cuando cerramos los ojos, estamos relajados, pues vamos a poder observar como una onda senoidal, ¿no? Así ya la vamos a poder distinguir dentro de todas las otras ondas que podamos tener en el registro eje. Pues si vemos una onda como de forma senoidal, pues esa es alfa. Sin embargo, tau también tiene más o menos esas frecuencias y la vamos a poder observar si estamos haciendo un estímulo auditivo, ya que se encuentra en esta parte, ¿no? En la parte temporal que tiene que ver también con la parte auditiva. Y la mu, que también está más o menos entre estas frecuencias, pues la vamos a poder encontrar cuando estamos pidiéndole al sujeto que mueva los dedos. Entonces las tres pueden estar dentro de la misma banda, pero las tres van a reaccionar o vamos a poderlas encontrar con diferentes cosas. Todas estas señales cerebrales, pues las podemos obtener a través de sistemas de adquisición, como por ejemplo este, que es muy común, ¿no? Que es ya como de uso clínico, porque tiene pues aquí su gorrita, y en cada uno de estos hoyitos pues se pone el electrodo donde se le inyecta un poquito de gel conductor para que haya una buena conducción justamente en el cuero cabelludo. Y entonces se van colocando a lo que es en sí el electroencefalógrafo, donde pues está toda la circuitería, que pues son filtros, que es el convertidor analógico digital y demás, para que nosotros podamos observar las señales en la computadora. La distribución que podamos tener aquí en este sistema pues está dado gracias al Sistema Internacional 1020. Entonces, con este Sistema Internacional 1020 nosotros tenemos que acomodar a nuestros electrodos. Dependiendo de la región en donde nosotros estemos teniendo la medición, pues va a llevar cierta letra. Por ejemplo, F de frontal, C de central, P de parietal, T de temporal o de occipital. Y vamos a tener números pares para el lado derecho y números impares para el lado izquierdo. Entonces, si por ejemplo yo tengo el electrodo, no sé, vamos a poner P4, entonces como es P, estoy en el área parietal y como es 4, estoy en el área de la parte derecha, ¿no? Entonces estoy en esta posición. Entonces eso nos va a servir a nosotros como para poder identificar cuál señal es la que estamos viendo o cuál señal nos interesaría saber, dependiendo de si estamos en el lado derecho, en el lado izquierdo, en la parte de enfrente, en la parte de atrás, etc. Con estos sistemas de medición, ya sea para uso clínico o para uso de investigación o académico, pues no nada más vamos a estar capturando las señales cerebrales, sino también vamos a estar capturando diferentes tipos de ruido o distorsiones, ¿no?
Si estamos hablando de ruido, normalmente ese ruido es o proviene del propio sensor o de la propia circuitería. Entonces podemos tener ruido térmico y ruido shot que tienen esta forma en la densidad, es decir, es una forma constante, ¿no? O sea, independiente de las frecuencias. Es como si tuviéramos un ruido blanco. Y también podemos tener el flicker noise, que es también conocido como ruido de contacto, que es cuando justamente no hay un buen contacto entre los componentes. Entonces, a lo mejor ahí se van a producir ciertos ruiditos y pues en este caso pues tiene esta pendiente de caída, es decir, 1 sobre F, entonces a mayor frecuencia pues va disminuyendo el ruido. Entonces, este tipo de ruidos vienen sí del propio sensor, pero también podemos tener lo que conocemos como artefactos o distorsiones. Entonces, cuando yo esté hablando de artefactos, por favor no se imaginen algún dispositivo como tal, sino más bien en este caso artefactos es ruido o es distorsión, ¿sale? Y esos artefactos pues son secuencias que tienen una amplitud más grande y una forma diferente que las señales que no están distorsionadas. Pueden ser fisiológicos, como por ejemplo los latidos cardíacos, los movimientos oculares, los movimientos musculares, la respiración, etcétera, que son relacionados justamente con el paciente o con el sujeto de prueba. Y tenemos también los artefactos técnicos, como son la línea de alimentación, es decir, cuando conectamos a la línea de alimentación justamente, pues vamos a tener una distorsión de 50 o 60 Hz, dependiendo del área geográfica en donde estemos haciendo nosotros la medición. Y también podríamos tener el electrode popping, que es cuando de repente uno de los electrodos que está colocado en el cuero cabelludo se desconecta. Entonces, dependiendo de este tipo de artefactos, pues tenemos nosotros que emplear diversas técnicas de filtrado para poder quitarlos, porque los artefactos a veces van a estar ocultando información que pudiera ser relevante en las señales EEG. Aquí les muestro un ejemplo de señales EEG de un sujeto sano. Esta imagen la saqué de internet y es nada más para ilustrar los diferentes tipos de artefactos que podamos tener. Así es como luciría un artefacto muscular. También puede ser como de una frecuencia más grande que la que se ve en esta figura, pero vaya, el artefacto muscular es justamente algo así, donde tenemos la señal normal que viene y de repente vemos algo con una frecuencia más grande, pues entonces podemos hablar de artefacto muscular. Tenemos este otro que es un artefacto ocular o más bien un parpadeo. Normalmente lo vamos a encontrar en las regiones frontales porque son las que están más próximas al glóbulo ocular, en donde se van a producir esos movimientos oculares. Y tenemos este otro caso que es un electrode popping, ¿no? Que nada más se va a dar en 1 o 2 canales y que cuando veamos que eso nos está pasando, rápidamente tenemos que ir a recolocarlo para que continúe con la medición. Aquí vemos otro ejemplo de artefactos. En este caso son los artefactos de latido cardíaco y esto los vamos a poder localizar más fácilmente o confirmar que se trata de un artefacto cardíaco si además de señales EEG también estamos midiendo las señales del corazón. Es decir, si tenemos esa posibilidad de hacer las cosas en paralelo, pues entonces vamos a poder distinguir estos artefactos porque en el pico que aparece en el ECG, exactamente en ese instante también aparecen piquitos en las señales EEG. Entonces, si notan, pues en cada pico del ECG vemos un piquito en el EEG. Entonces, aquí no es que la persona esté teniendo algún tipo de ataque o que sea una persona que tenga epilepsia o qué sé yo, sino más bien que estos son artefactos cardíacos que también deben de ser eliminados para que podamos nosotros después analizar las señales ya limpias. Y este es otro ejemplo de un artefacto muscular, ¿ok? Estas ya son señales de un paciente que tiene epilepsia, ¿sí? Aquí estos piquitos que ven aquí, estos sí no son artefactos cardíacos, sino estos son los spikes, las espigas,
que son propias cuando una persona tiene epilepsia. Y bueno, estos son los artefactos musculares que se presentan aquí. Y pues bueno, en sí lo que o sea, con lo que nos ayudan las señales EEG, pues es a ver o a diagnosticar si una persona tiene alguna anomalía o a ver la evolución de esa persona ante la medicación que se le pueda dar una vez diagnosticado con alguna cosa, ¿no? Entonces, en este caso, pues este paciente fue diagnosticado con epilepsia y pues la idea pues era justamente que quitáramos estos artefactos para ver si no había por aquí algún otro spike escondidito, porque pues estos spikes ayudan justamente a ver la fuente en donde se está generando esta descarga anormal, por así llamarlo, o sea, unas descargas eléctricas anormales en el cerebro. Entonces eso ayuda, entonces no podemos quitar estos spikes, pero sí tenemos que quitar el artefacto que por ahí podamos tener. Entonces, para poder nosotros hacer un filtrado o una limpieza de este tipo de artefactos o de otro tipo de artefactos, pues tenemos las técnicas más comunes. Una de ellas es que podamos quitar en forma parcial o completa las señales o los electrodos que nosotros pensemos que, bueno, no nosotros, sino un clínico experto nos diga que podemos quitar o que tenemos que quitar que esté contaminado con artefactos. Otro es usar filtros pasabajas o filtros adaptivos. Y también podemos usar ya técnicas un poco más complejas como el análisis de componentes independientes o ICA. Las ventajas de estos métodos es de que son muy simples y fáciles de implementar, al menos los primeros tres son más fáciles, ¿no? Ya el Independent Component Analysis, pues sí, ya lleva un poco de mayor complejidad. Las desventajas es de que en cualquier caso vamos a tener una pérdida de información. A veces necesitamos de un clínico con experiencia que nos diga cuál segmento está contaminado o cuál canal está contaminado o de dónde a dónde tenemos alguna contaminación o de a dónde quiere él ver la señal fisiológica. Entonces, si nosotros no tenemos un entrenamiento previo, pues obviamente necesitaríamos de ese clínico con experiencia y a veces pues no están tan a la mano, ¿no? O sea, no es de que, pues me encuentre a un clínico en el supermercado y ya le pregunte ahí, pues no, ¿verdad? Entonces sí es un poco complicado. Otra desventaja es de que en el caso de los filtros adaptivos, por ejemplo, necesitamos una señal de referencia y a veces no tenemos esa señal de referencia en sí misma y la tenemos que crear. Entonces nos va a llevar un poquito más de tiempo y a lo mejor también el filtrado de esas señales pues no va a ser tan eficiente como si realmente sí tuviéramos una señal de referencia pura. Y finalmente, en el caso de ICA, la separación puede que no sea correcta, especialmente si hablamos de artefactos musculares, ya que estos pues van a salir de muchas fuentes, de muchos lados del cuerpo. Y entonces, si nosotros tenemos pocos canales de entrada, vamos a tener pocos componentes a la salida y entonces algunos de esos componentes van a tener una mezcla de artefacto con señal fisiológica. Entonces, si esta separación no está correcta, pues ahí tendríamos que hacer un compromiso entre si queremos quitar mucha señal fisiológica, pero además también vamos a quitar el artefacto muscular, o si más bien queremos dejar la señal fisiológica, aunque dejemos un poco de artefacto muscular, ¿no? Entonces ahí viene ese compromiso que uno puede tener. Y bueno, hablando de ICA, justamente, pues voy a tratar de explicar un poquito sobre esta técnica. La idea de ICA es tratar de estimar componentes independientes, que son estos S, usando la información que pueda haber de los registros cerebrales EEG. Entonces aquí nosotros ya conocemos esta YDK, que son los registros que estamos obteniendo del sistema EEG, pero queremos saber estos componentes. Sin embargo, no conocemos C, que es una matriz de mezclas, ni tampoco conocemos S. Entonces tenemos dos incógnitas aquí. Por lo tanto, para poder resolver este problema, tenemos que hacer ciertas suposiciones.
Una de ellas es que los componentes deben de ser estadísticamente independientes. Otra, que los componentes independientes deben de tener distribuciones no gaussianas. Y finalmente, que la matriz de mezclas C debe de ser cuadrada, o sea, el mismo número de filas que de columnas. ¿Ok? Aquí con este esquema voy a explicar más o menos cómo es que con ICA se pueden obtener los componentes independientes. Entonces habíamos dicho que de la cabeza de nuestro cerebro pueden salir pues obviamente actividad cerebral, pero no solamente cuando estamos registrando esta actividad cerebral solo vamos a tener eso, ¿no? Entonces vamos a tener también otras cosas como artefactos fisiológicos, artefactos técnicos, y todo eso se va a estar mezclando entre sí para que al final lo que tengamos en nuestros registros usando algún sistema de adquisición de señales, pues sea eso, una mezcla de todas esas cosas. Entonces, todo esto que está aquí, todas las actividades, ya sea cerebrales o no, pues son nuestros componentes independientes. La mezcla que se va a dar acá, pues corresponde a la matriz de mezclas, y lo que estamos obteniendo aquí, pues es nuestra Y. ¿Ok? Entonces, pues Y de K es igual a mezclar los componentes independientes. Una de las limitantes de ICA es que no podemos tener más componentes que señales de entrada. Entonces, si nosotros tenemos 10 señales, 10 canales a la entrada, o sea, nuestro sistema de medición nada más tiene 10 canales, o nada más por alguna razón registramos 10 canales, vamos a tener máximo 10 componentes. No podemos tener 15, no podemos tener 11, no podemos tener 20, sino máximo el número de canales que tenemos. Entonces, máximo vamos a tener 10, ¿ok? Entonces, esa es una limitante para esta parte de cuando tenemos los artefactos musculares que provienen de muchas fuentes. Entonces, si no tenemos esa separación correcta, pues vamos a tener la mezcla de señal fisiológica con artefacto en el mismo componente. Y la idea es que obtengamos en componentes diferentes pues diferentes actividades. O sea, en uno a lo mejor el artefacto ocular, en otro el artefacto muscular, en otro señal alfa, en otro señal beta, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que esperaríamos idealmente. Sin embargo, pues a veces no es posible. Entonces, ya que tenemos nosotros aquí nuestro registro, el primer paso consiste en hacer una decorrelación de las señales. Para hacer esa decorrelación tenemos que usar Principal Component Analysis o PCA, el cual o con esta técnica lo que va a hacer es buscar patrones de la data y los va a ordenar de mayor a menor. O sea, el que tenga, que nos dé mayor información de la data va a ser el primer componente o el componente principal, y después el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces, al final se van a quedar los componentes que menos información aporten a nuestra data. Entonces, con PCA, además de que estamos haciendo esa decorrelación de las señales, que estamos ordenando de mayor a menor la información de cierta forma de nuestras señales, también nos permite hacer una disminución de las dimensiones. O sea, si nosotros tenemos una entrada de 64 canales, por ejemplo, aplicamos PCA, podemos ver que a lo mejor los últimos 4 componentes resulta que son información redundante o información que no es considerada como muy importante, entonces podemos quitarlos. Entonces empezamos con 64 canales aquí, o 64 componentes, y vamos a salir con 60, ¿sale? Entonces podemos reducir el número de componentes que tenemos ahí. En mi caso, yo no hago una disminución de la dimensión porque yo trabajo con 14 canales, por ejemplo. Entonces, si de por sí ya son poquitos, hacer una reducción pues va a ser incluso menor información. Pero con este primer paso se puede hacer esa disminución, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos nuestra data decorrelacionada. El siguiente paso, entonces, va a consistir en buscar la no gaussianidad, o sea, esa es una de las suposiciones de ICA, pues es que los componentes sean no gaussianos, ¿sale? Entonces hay que buscar la no gaussianidad. Una forma de buscar esa no gaussianidad es maximizando la kurtosis o maximizando la negentropía. Entonces, si nosotros hacemos esa maximización
de cualquiera de las dos cosas, pues entonces ahora sí vamos a estar encontrando una columna de esta matriz y por lo tanto vamos a estar estimando un componente a la vez. Vamos entonces a repetir una y otra vez hasta que tengamos los componentes suficientes para que ya tengamos toda nuestra dataset de componentes independientes. ¿Sale? Afortunadamente, ya existe una toolbox que es de FastICA que podemos usar en MATLAB y que nos hace todo el trabajo. O sea, ya no tenemos nosotros que estar programando desde cero, sino más bien ya nada más usamos FastICA y con FastICA lo que obtenemos con ella pues es la estimación de los componentes independientes, la estimación de la matriz de mezclas y la estimación de la demixing matrix o separation matrix, o sea, la matriz de separación o la matriz para hacer una desmezclada, ¿no? O demezclada. Entonces, con estas tres cosas, pues nosotros ya nos damos por bien servidos porque cuando ya tenemos los componentes independientes, nosotros podemos ver cuál contiene artefactos y cuál contiene información que nosotros queremos conservar. Entonces, si ya ubicamos cuáles son los componentes con artefactos, los multiplicamos por 0 y con la nueva dataset ya reconstruimos las señales para obtener ya señales filtradas sin artefactos o sin la mayor cantidad de artefactos posible. ¿Ok? Entonces, con eso podemos ver que pues ICA pues sí es una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Más en el área de procesamiento de señales. Sin embargo, pues sí tiene ciertas desventajas. Aquí les muestro un ejemplo de esta técnica estándar, donde en este caso es una señal, bueno, es un conjunto de señales magnetoencefalográficas de un sujeto sano, pero está contaminada con artefactos oculares, con artefactos musculares, y si se dan cuenta tenemos estos piquitos, estos son artefactos cardíacos. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar estos segmentos que están contaminados. Si notan también, por ejemplo, no está contaminado. Sin embargo, como estos son artefactos oculares, pues todo el segmento de todos los canales los debemos de seleccionar. Los tomamos, los quitamos y concatenamos el resto. Y entonces, pues así ya vamos a olvidarnos del artefacto ocular, del artefacto muscular, pero no así de los artefactos cardíacos que todavía tenemos. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esta forma de quitar los artefactos? Pues que vamos a tener una pérdida de información, porque no nada más estamos quitando el artefacto en el canal donde está el artefacto, sino también en todos los demás, que aunque no tenga, lo tenemos que hacer. Y obviamente también si no tenemos, como había mencionado anteriormente, un entrenamiento previo de ver qué tipo de artefactos podemos tener ahí, pues necesitamos de un clínico con experiencia. Y vemos un ejemplo también de las mismas señales magnetoencefalográficas contaminadas con los artefactos oculares, con el cardíaco y los musculares, y al cual se le está aplicando un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 45 Hz. Entonces, si ven, las rojas pues son las filtradas. Entonces, sí estamos quitando el artefacto muscular, porque pues el artefacto muscular está en altas frecuencias, ¿no? Arriba de 30 Hz. Y entonces, pues sí, podemos eliminar la mayor cantidad posible de este tipo de artefacto. La desventaja es de que los artefactos que no están dentro de esa, bueno, más bien fuera de esa frecuencia de corte, pues se van a quedar, ¿no? O sea, en este caso, los artefactos oculares y del corazón, pues están por debajo de la frecuencia de corte y seguimos teniendo entonces la presencia de estos en las señales de salida. Otra forma entonces de quitar los artefactos, en este caso específico como ejemplo los artefactos cardíacos, es usando filtros adaptivos, ¿no? Entonces aquí más o menos se ve qué onda con o sea, el esquema, digamos, de cómo funciona un filtro adaptivo. Para ello, pues necesitamos una señal de referencia. En este caso, la señal de referencia, pues es la señal del corazón, el ECG. Entonces, esa va a ser nuestra señal de referencia. Tenemos la señal primaria, que es
la señal en sí registrada, ¿no? Que es la señal deseada más los artefactos. Y con este filtro lo que vamos a hacer es que adaptivamente va a estar estimando a nuestra señal de referencia, que es la señal del artefacto, ¿no? Del SG en este caso. Y pues el error, es decir, restando la señal primaria menos el artefacto o la estimación del artefacto que está saliendo aquí, pues va a ser una estimación de la señal deseada. Entonces aplicamos un filtro adaptivo a nuestras señales MEG y podemos obtener esta salida donde pues la roja es ya la que está sin artefacto cardíaco, ¿no? O sea, como se puede ver aquí, pues estos picos pues son del ritmo cardíaco y ya en lo rojo pues ya nos deshicimos de estos, ¿no? La desventaja es de que pues una señal de referencia es necesaria. Este tipo de filtros adaptivos puede ser útil para quitar el artefacto cardíaco, para quitar los parpadeos, por ejemplo, y para quitar lo de la línea de alimentación. Sin embargo, si no contamos con estas señales de referencia, en el caso, por ejemplo, del power line, bueno, de la línea de alimentación, nosotros tendríamos que crearla, ¿no? O sea, hacer sintéticamente, generarla y ponerla aquí como nuestra señal de referencia. Sin embargo, número uno, pues nos va a llevar tiempo el generarla de una manera muy apropiada. Y número dos, ya que la generemos, bueno, pongan que ya la hicimos, que tenemos experiencia en el modelado de señales y demás, para aplicar entonces el filtro adaptivo, pues a lo mejor sí vamos a obtener buenos resultados, pero no tan buenos si realmente tuviéramos la señal de referencia como tal dada por la línea de alimentación. Entonces, sí es un poco, no sé, o sea, ver las ventajas y desventajas de este tipo de métodos como para ver si aún con que no tengamos una señal de referencia, podemos usar ya este tipo de filtros. Y bueno, aquí tenemos el resultado de usar ICA, donde otra vez aquí tenemos los artefactos oculares, tenemos los cardíacos, tenemos los musculares y a la hora de que aplicamos ICA vemos los componentes, vemos cuáles contienen diferentes tipos de artefactos, los multiplicamos por 0 y reconstruimos las señales y son las señales rojas. Entonces, como pueden ver, con un solo tipo de técnica, digamos, con una sola técnica, pudimos quitar estos tres tipos de artefacto, ¿no? El ocular, el muscular y el cardíaco. Entonces, esa es una gran ventaja de que con una sola cosa podamos quitar muchos tipos de artefactos. La desventaja, vuelvo a repetir, es en los artefactos musculares porque a veces no están bien separados. ¿Sale? Y eso es porque el número de componentes pues no puede ser más grande que el número de señales de entrada que tenemos. Entonces, viendo esta situación, llegamos a la parte híbrida, ¿no? En donde estamos haciendo la combinación de diferentes técnicas. En este caso estamos combinando ICA con filtros pasabajas. Entonces vamos a comenzar con la señal cruda, que son estas señales. En este caso son 30 señales o 30 canales de un paciente con epilepsia. Si se dan cuenta, aquí estos spikes son referentes a la epilepsia. Tenemos entonces aquí en esta parte artefactos musculares, entonces queremos quitar estos artefactos musculares y obviamente dejar esos spikes, ¿no? Porque esos spikes son útiles para los médicos. Entonces, ya que tenemos nuestras señales de entrada, aplicamos ICA y con ICA lo que hacemos pues es obtener 30 componentes, en donde algunos de ellos tienen el artefacto muscular, en otro vemos el spike, pero en este caso pues estamos teniendo el spike mismo, que es la señal fisiológica, pero en esta parte tenemos artefacto muscular. Entonces, si nosotros nos quedáramos ahí con ICA, pues quitaríamos obviamente los componentes que tienen artefacto muscular, pero no podríamos quitar este componente 7 porque está la información que yo quiero, ¿no? O que los médicos necesitan. Entonces, a la hora de reconstruir las señales, pues lo que tendríamos es que parte del artefacto muscular seguiría presente en esas señales.
Entonces, para que tengamos una mayor eficiencia en cuanto al filtrado, lo que hicimos fue seleccionar los componentes que tienen este artefacto muscular, aplicarles un filtro pasabajas y si se dan cuenta ahora en el componente 7 seguimos teniendo la información necesaria, pero ya quitamos también el artefacto muscular. Entonces, si se dan cuenta, aquí hasta ya vemos un pequeño spike que antes no se podía ver debido a que teníamos ese artefacto muscular. Entonces, una vez que ya aplicamos el filtro pasabajas, seleccionamos aquellos componentes que aún siguen estando contaminados, los multiplicamos por 0 y reconstruimos las señales. En este caso, nada más para mostrarles de una forma más clara cómo funciona, solo grafiqué 6 señales en donde vemos perfectamente los spikes y vemos que se ha eliminado el artefacto muscular. ¿Ok? Entonces, con esta combinación de ICA con filtro pasabajas, pues tenemos una mayor limpieza de las señales y estamos conservando en mayor medida también la información fisiológica. Tenemos otra combinación, ahora es ICA con filtros de tipo Wiener. O sea, ICA en sí es muy bueno para eliminar, por ejemplo, los artefactos oculares, ¿sí? Pero a veces cuando estamos teniendo esta descomposición, puede que tengamos en un solo componente no nada más los artefactos oculares, sino también señal fisiológica. Entonces, viendo esta situación, se hizo esta combinación de ICA con los filtros Wiener. Normalmente los filtros Wiener, y cualquier tipo de filtro, lo que hace es quitar el ruido, ¿no? En este caso, lo que hacemos con el Wiener Filter no es precisamente quitar el ruido, sino más bien lo estamos buscando. Estamos buscando el componente que tenga el artefacto ocular y lo estamos, digamos, siguiendo. Estamos viendo cómo es. Una vez que tenemos ya la respuesta del filtro Wiener, vamos a restar el componente original con lo que nos salga del componente Wiener, al que le vamos a llamar componente o vamos a llamarle, por ejemplo, parpadeo puro, ¿sí? Llamémosle así, parpadeo puro, es decir, solamente el puro parpadeo vamos a tener ahí sin señal fisiológica. Entonces, si restamos el puro parpadeo o el parpadeo puro con el componente que tiene parpadeo con señal fisiológica, pues aquí vamos a tener pura señal fisiológica, ¿sale? Entonces aquí es como lo tenemos. Este es uno de los componentes que tiene un artefacto ocular. Si se nota aquí, pues este es el artefacto ocular, pero podemos tener también señal fisiológica en este lado. Entonces con el Wiener Filter vamos a estar tratando de seguir lo más que se pueda este componente para que al final restemos el negro menos el rojo y obtengamos esta señal limpia, ¿no? O sea, ya sin artefacto ocular, pero conservando en mayor medida, en la medida de lo posible, en la mayor medida posible, la señal fisiológica, ¿sale? Entonces, usamos ICA con filtros pasabajas para eliminar de forma más eficiente los artefactos musculares y usamos ICA con filtro Wiener para eliminar de una forma más eficiente los artefactos oculares. Para ello, bueno, aquí estoy mostrando este ejemplo donde tenemos 6 canales también de un paciente con epilepsia, aunque en este caso nada más se muestra donde están los artefactos oculares. La negra pues es la original y la roja es la filtrada usando ICA con el Wiener Filter, pero también para que se note un poquito más la diferencia, lo que hicimos fue eliminar este artefacto usando solamente ICA, usando lo que llamamos nosotros ICA parcial, es decir, ya que tenemos el componente independiente, pues vamos a nosotros a seleccionar solamente el rango en donde está el artefacto ocular en este caso y lo vamos a multiplicar por 0. O sea, tenemos todo el componente como está aquí, y solamente estas partecitas las vamos a poner a 0. Lo demás lo vamos a dejar igual.
Y ya que hacemos eso, pues reconstruimos las señales y esto fue el resultado, ¿no? E hicimos lo mismo con la combinación de ICA con el filtro Wiener. Entonces aquí vemos los tres resultados. Visualmente, pues vemos que en el caso de ICA Complete, o sea, es decir, usando todo el componente y mandándolo a cero, pues estamos a lo mejor llevándonos parte de la señal fisiológica y aparte, si ven aquí incluso no se quita tanto, ¿no? O sea, hay un poquito de artefacto todavía, más en esta parte del parcial, de que a lo mejor sí tenemos ya la señal fisiológica por acá, pero no estamos eliminando completamente los artefactos oculares. Y en este caso, en el caso del Wiener Filter, pues tenemos las dos cosas, ¿no? O sea, tenemos la señal fisiológica y tenemos que los artefactos han sido eliminados en mayor medida. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo es el espectrograma de la señal original, después de haber usado ICA, como normalmente se usa, después de haber usado ICA, mandando a cero solamente los rangos en donde tenemos los artefactos y usando ICA con el Wiener Filter. Entonces, de esta manera podemos decir que sí es pues una forma eficiente de quitar este tipo de artefactos, ¿no? Y es usar un filtro que normalmente se quita para ruido para poder nosotros, más bien lo estamos usando como que al revés, ¿no? O sea, no es que quitemos el ruido, sino que lo estamos buscando para después quitarlo. Y todo esto que les acabo de mencionar es muy útil porque ahora vamos a ver cómo podemos hacer esa detección automática y luego la clasificación y posteriormente la eliminación de los diferentes tipos de artefactos. Básicamente esto que vemos aquí es como el diagrama de lo que fuimos haciendo paso a paso para quitar diferentes artefactos. Empezamos entonces con la data original, le aplicamos ICA y a partir de estos componentes, bueno, hacemos una normalización, ¿no? De nada más normalizamos en amplitud y a partir de esto vamos a estar extrayendo ciertas características, pero no de la señal original, sino de cada componente. Y estas características nos van a ayudar para detectar y suprimir los artefactos oculares, los componentes con ruido, los artefactos de electrode popping y los artefactos de ECG del cardíaco, ¿sale? Una de las características que nosotros extrajimos fue el exponente de Horst. Este exponente de Horst es usado como una medida de la memoria, digamos, a largo plazo de la serie. Es decir, esto nos va a ayudar a predecir. Si tenemos un punto o si estamos más bien teniendo una serie de puntos hacia arriba, pues es muy probable que el siguiente punto también es hacia arriba. Entonces, eso se llama persistent series. Si al contrario vemos que tenemos de repente, o sea, tenemos esa continuidad de puntos hacia arriba y el que sigue ya es hacia abajo, entonces tenemos una anti-persistent series, ¿sale? Y si vemos así como que está aleatoriamente, pues es una random series. Entonces, dependiendo del valor de este Horst exponent, nosotros vamos a clasificar entre ruido, si es random, o si tenemos, por ejemplo, algún artefacto de electrode popping, o a lo mejor incluso algún artefacto ocular, ¿no? Dependiendo de estos valores del Horst exponent. Otra característica es la kurtosis, que mide qué tan picuda es nuestra distribución de probabilidad. Por ejemplo, si tenemos una distribución gaussiana, entonces la kurtosis es igual a 0. Permítame. No, mi vida, estoy ocupada. Permíteme un tantito. Ahorita, mi vida, voy. Sí, una disculpa. Bueno, tenemos entonces la distribución gaussiana, si la kurtosis es igual a 0. Si tenemos distribuciones menores a 0, o sea, negativas, entonces tenemos una distribución subgaussiana. Y si tenemos una kurtosis positiva, entonces tenemos una distribución supergaussiana. Entonces, nosotros observando nuestras señales, bueno, los componentes que estaban contaminados con artefactos oculares o con ruido nada más o con artefactos de electrode popping, estuvimos estableciendo los parámetros para poder nosotros definir qué era conveniente usar
para poder detectar y posteriormente suprimir. Entonces, esta fue otra de las características. La siguiente característica fue la correlación. La correlación pues va a medir qué tanta relación tenemos entre una señal y otra. En este caso, usamos la correlación para medir esta relación que hay entre los componentes independientes y los canales del electroculograma. Si no tenemos un electroculograma, entonces usamos los electrodos en la parte frontal, muy cerca de los ojos, eso para determinar justamente los artefactos oculares. Y también hicimos la prueba de la correlación entre los componentes independientes y la señal electrocardiográfica. Entonces, si hay una mayor correlación entre los componentes y los canales frontales o los del electroculograma, pues quiere decir que tenemos un artefacto ocular. Y lo mismo ocurre si tenemos un artefacto cardíaco, ¿no? Si tenemos una alta correlación entre el ECG y el componente independiente. Entonces, todo esto, todas estas características fueron extraídas y finalmente tenemos un método de clasificación basado en umbrales, ¿ok? Entonces, como para resumir esta parte, de los artefactos oculares obtuvimos la kurtosis y la correlación y una vez detectado, para eliminar usamos el filtro de tipo Wiener. Para los componentes ruidosos solamente usamos el Horst exponent porque es muy fácil de definir con el Horst exponent si tenemos o no componentes de ruido. Y lo que hicimos fue multiplicar por 0 esos componentes y pues ya está. Luego tenemos el electrode popping, donde usamos el Horst exponent y la kurtosis. Y lo que usamos también fue un Wiener filter para eliminarlo. Y para el latido cardíaco, pues usamos la correlación solamente. Y usamos en este caso un filtro adaptivo. Entonces, usando diferentes métodos de filtrado y usando diferentes características, fue como llegamos a esta detección automática y clasificación de artefactos, y además de suprimirlos. Aquí como ejemplo les presento otra vez señales magnetoencefalográficas, donde tenemos artefactos oculares, tenemos también los de latidos cardíacos, y entonces obtuvimos componentes independientes. En este caso solamente grafiqué algunos de los más representativos, ¿no? Para visualización e ilustración de este método. Entonces, en el primer componente claramente vemos el artefacto cardíaco. En el componente 2, 3, 4 y el 6, pues están los artefactos oculares. Todos los demás yo pensaría, por inspección visual, que serían como ruidosos. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Cuando aplicamos este método, resulta de que el primero, pues sí lo detectó como artefacto cardíaco y lo eliminó. Si estamos viendo aquí el componente 1, ya no tenemos los picos que tenemos acá en el negro, sino que realmente estamos quitando. El 2, 3, 4 y el 6 sí los detectó como artefactos oculares y pues los está eliminando también. El 19, 26, 29, 30 y 33 fueron los que detectó como ruido, entonces lo multiplica por 0. Pero el 31 y 32, a pesar de que por inspección visual uno pensaría que son ruido, pues no lo detectó de esa manera. Probablemente el Horst exponent estaba en otro rango, tenía otro valor y por lo tanto pues no pudo ser posible detectar. Pero aún así, con estos componentes que sí se pudieron detectar, se logró este resultado, en donde vemos que sí estamos quitando el artefacto ocular, que estamos quitando también el artefacto cardíaco y estamos pues tratando de conservar la señal fisiológica, ¿no? Y aparte, o sea, con este método ya nos evitamos justamente el estar viendo cuál componente vamos a quitar, cuál vamos a eliminar y cómo lo vamos a eliminar. Simplemente ya en una forma automática corremos el algoritmo, el programa, metemos nuestra señal y ya nos dice qué es qué, ¿no? Cuál componente corresponde al artefacto cardíaco, al muscular, al ocular, etcétera. Bueno, al muscular no, porque no se tomó en cuenta, pero sí al ocular, al cardíaco, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que hicimos al principio. Ya después
En el 2018 justamente retomamos este tema porque a pesar de que sí existen ya un par de métodos, al menos un par, bueno, existen más obviamente, pero un par que son muy buenos para poder determinar, clasificar y eliminar incluso automáticamente estos artefactos, pues siento yo que no es una generalización, o sea, no sirve para todas las señales, sino solamente para algunas cuantas. Entonces nosotros quisimos también darnos a la idea de buscar otras formas de extraer características para, pues para hacer esa detección. Pero ahora lo que hicimos es empezar de la data y no del componente. Entonces aquí extrajimos en el tiempo y en la frecuencia. En el tiempo lo que hicimos fue extraer la varianza y después de hacer pruebas y demás nos dimos cuenta que la varianza era muy útil para determinar si teníamos artefactos musculares. Entonces, con esta varianza, simplemente teniendo la data original, sacando la varianza y viendo cuáles son sus valores, vemos que podemos detectar los artefactos musculares. Luego hicimos lo mismo, pero en la frecuencia, es decir, sacamos la transformada de Fourier, obtuvimos la densidad espectral de potencia y en este caso calculamos la kurtosis y la varianza. Y con estas dos medidas, a la hora de que nos dimos a la tarea de analizar los resultados, vimos que son útiles para quitar los artefactos oculares. Entonces, una vez extrayendo estas características, vimos que pues ya clasificamos, ¿no?, entre segmentos con artefactos o sin artefactos. Y entonces ya es hasta ahí quedamos, bueno, hasta ahí que se quedó esta parte del estudio, ¿no? Ya no pudimos hacer la supresión, o sea, ya se nos acabó el tiempo. Esto fue con estudiantes de licenciatura en una materia, entonces pues ya terminó la materia y ya no continuamos con esto. Pero bueno, estaría padre, ¿no? Volver a hacer ahora la parte de la eliminación de los artefactos de forma automática. Entonces, con esto hicimos incluso hasta una interfaz gráfica de usuario en donde el usuario justamente puede meter estos valores, como son la frecuencia de muestreo, de dónde a dónde quiere estar analizando la data, se cargan los datos, podemos seleccionar muchos canales para analizarlos y pues aquí se calcula la varianza y la kurtosis en frecuencia, la varianza en el tiempo, aquí se van desplegando los resultados. Y cuando uno le da clic en artefactos oculares, pues entonces nos dice cuáles son los artefactos oculares. Y cuando uno le da clic en artefactos musculares, pues nos dice cuáles son o en dónde están los artefactos musculares si es que existen. ¿Ok? Entonces, aquí también es por umbrales. Aquí uno puede cambiar el umbral tanto de la varianza y kurtosis para los artefactos oculares como solamente de la varianza para los artefactos musculares. ¿Sale? Entonces aquí lo que nos dimos cuenta fue de que sí hace una clasificación buena de algunos tipos de artefactos, pero no en todos los casos. De hecho, tenemos que mejorar este algoritmo porque la eficiencia es del 88%. Digo, no es muy mala, pero tenemos un 20% aproximadamente de falsos positivos, es decir, estamos detectando artefactos donde no los hay. Entonces, para eso, pues obviamente tenemos que robustecer, a lo mejor meter algunas otras características para que podamos nosotros hacer una buena clasificación de los artefactos, ya sea oculares y musculares, y posteriormente, entonces, como trabajo a futuro, pues poder hacer esa eliminación. Y pues bueno, como conclusión, pues podemos ver que hay diferentes ritmos cerebrales que tienen una banda específica de frecuencias, que estas pueden estar contaminadas con artefactos, que para quitar los artefactos musculares, ICA con filtro pasabajas es una buena opción. Para quitar los artefactos oculares, ICA con el filtro Wiener es una muy buena opción. Y que también, pues, esta parte de tener algo que sea automático para detectar, clasificar y suprimir los artefactos, pues nos ahorra tiempo, ¿no? Porque pues ya no estamos ahí viendo componente por componente cuál vamos a quitar y cuál no. Y además, pues puede ser de un buen uso o gran uso para los médicos.
Como paso a futuro, pues está usar los parpadeos para aplicaciones BCI. O sea, así como el Binner Filter, en lugar de quitar ruido, lo estamos tratando de recolectar, pues a lo mejor aquí también, o sea, los parpadeos pueden ser usados como para aplicaciones BCI. Entonces, en este caso no estaríamos usando las señales como tal, fisiológicas, sino más bien los ruidos que podamos tener, ¿no? Y eso va como más hacia los pacientes que son cuadraplégicos, que nada más pueden a lo mejor mover los músculos de la cara, algunos músculos, o pueden mover los ojos, pues entonces usar este tipo de señales para este tipo de aplicaciones, o incluso podamos desarrollar aplicaciones para teléfonos, para smartphones. De hecho, ya existen de algunas compañías para tablets, por ejemplo, que es así como que tú te pones pues las cosas, los sensores, y pues ya uno puede ver en la tablet cómo están tus señales, ¿no? Entonces, eso también estaría muy padre poder hacerlo, y ya, o sea, y hacerlo en tiempo real. Y pues bueno, antes de despedirme con esta presentación, quiero invitarles a que si ustedes son pianistas, hago aquí mi promoción, no, pero nosotros estamos empezando con este proyecto, este estudio, de que queremos analizar las señales de pianistas, tanto antes, durante, como después de que estén tocando una pieza, bueno, una serie de piezas musicales. Los pianistas están divididos en tres grupos: los que son líricos, es decir, que no han estudiado música como tal formalmente, o sea, no es que se vayan a dedicar a ser pianistas como tal. Los técnicos, es decir, los que sí han estudiado un poco de piano, y los expertos, ¿no? O sea, los profesionales que sí están estudiando una licenciatura en música. Entonces, si ustedes tocan el piano y han tenido una experiencia mínima de 5 años tocándolo, pues únanse a este análisis, sean participantes de esto. Lo que queremos ver y comprobar tal vez es de que tienen una buena memoria los pianistas, de que también pueden tener una buena concentración, pero que su lógica tal vez no está tan desarrollada como en este caso los gamers, que es otro proyecto. También si ustedes son gamers, pues entonces sean bienvenidos a este proyecto, en donde también vamos a ver la memoria, la concentración y la lógica. Y una vez que tengamos de ambos grupos, queremos hacer la comparación entre los pianistas, o sea, el cerebro de los pianistas y el cerebro de los gamers. Porque bueno, nuestra idea ahora de los gamers es de que ellos sí tienen una muy buena lógica, una muy buena concentración, pero tal vez su memoria no es tan buena como la de los pianistas, ¿sale? Entonces, estos dos son algunos de los proyectos que están, bueno, el primero es el que ya está en curso, este está disponible, pero en ambos necesitamos sujetos de prueba. Entonces, si ustedes quieren ser participantes, pues bienvenidos sean. Y pues bueno, con esto me despido. Les agradezco por su atención. Ahí está mi página web personal, donde están también algunos proyectos disponibles. Y los invito también a que le den like a la página de Facebook de esta revista de divulgación, y también a la página de Facebook de IEEE MBS Puebla, porque ahí estamos haciendo cada 15 días un evento, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer una entrevista con egresados de alguna ingeniería, y también realizamos ponencias con diferentes investigadores nacionales o internacionales sobre temas más que nada referentes a la ingeniería biomédica o al área biomédica. Entonces, igual y les puedo estar pasando cuándo son esas pláticas, o quién va a dar esas pláticas, o incluso pueden ver en YouTube, en nuestro canal del IEEE MBS Sección Puebla, eh, los videos previos de las pláticas y de las entrevistas, para que vean más o menos de qué trata. Y bueno, con esto les doy las gracias nuevamente. Ahí está mi contacto también, para que si se animan a alguno de los proyectos, pues con todo gusto aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues tenemos espacio para preguntas, entonces ya saben, chicos, quien tenga una pregunta, pues puede levantar por favor su manita virtual para que haga uso de la palabra.
Sí, Jorge, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Tengo una duda. Yo no sé mucho acerca de procesamiento de señales del cerebro, pero bueno, me salió o me surgió la duda de cómo se guarda la señal, digamos, si es analógica en algún sistema digital, porque usted habla de MATLAB y todo eso, o utiliza únicamente analógica para procesar sus datos. Y si es de manera digital, ¿cómo le hacen para no perder información a la hora de convertir el switcheo? Exactamente. Ok, muy bien, sí, pues gracias por tu pregunta. Es una pregunta que sí, de hecho, pues es muy útil, ¿no? Porque justamente si tú tienes un sistema para adquisición de señales cerebrales, ya te las va a dar digitalmente. O sea, ya internamente este sistema ya va a estar con su convertidor analógico a digital. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros usamos normalmente el Emotiv, que tiene 14 canales, que ya tiene una frecuencia de muestreo o de 128 o de 256 Hz. Tiene internamente un filtro que va de los 0.1, me parece, a los 43 Hz. Entonces, con estas dos frecuencias, ya sea 128 o 256, pues ya no hay pérdida de información porque ya estás previamente haciendo un filtrado, ¿no? Ya estás haciendo un filtro anti-aliasing en donde ya estás cubriendo el teorema de muestreo, ¿sale? Recordemos que el teorema de muestreo es que nos dice pues que tenemos que muestrear nuestra señal al menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal que estamos teniendo. En este caso, las señales EEG, que son de mayor interés, pues pueden llegar a lo mejor hasta los 30 Hz. Entonces, en este caso, en el Emotiv, están yendo hasta los 43 Hz para evitar el de la línea de alimentación, ¿no? Ya sea 50 o 60 Hz. Entonces, ellos hacen su filtro hasta 43 Hz. Estamos entonces teniendo todo nuestro rango de señales de interés y aparte se está muestreando a más de 2 veces la frecuencia máxima. O sea, la frecuencia máxima usando ese filtro de 43 Hz, pues va a tener 43 Hz, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos 43 por 2, pues son 86. Y ellos están muestreando a 128 o a 256. Entonces, así ya estamos seguros que no vamos a tener pérdida de información. ¿Ok? Y pues sí, no hacemos cosas en la parte analógica, sino más bien ya todo nos lo da el sistema de medición, todo ya es en forma digital, ya lo vemos en la computadora y trabajamos con él libremente. Muchas gracias. Sí, digamos que las señales de interés entran en ese intervalo. Exactamente, sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Carlos. Sí, muchas gracias. Doctora, tengo dos preguntas. Bueno, la primera que usted nos platicaba es sobre los artefactos que influyen en las señales. Sin embargo, pues tenemos muchos órganos en el cuerpo y esas señales quizás también se filtran hacia las señales EEG. Mi pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de artefactos son los que más van a influir? Por ejemplo, uno puede detectar las señales del estómago y quizás también se están incluyendo en las señales fisiológicas. ¿Cómo saber detectar si son del estómago, si son del corazón, si son las oculográficas? Esa es mi primera pregunta. Aquí como podemos ver, bueno, en la de esta anterior, déjenme checar. Aquí, por ejemplo, normalmente vamos a tener artefactos de las partes del cuerpo que están más próximas al cerebro, a lo que estamos midiendo. A veces no encontramos, por ejemplo, artefactos cardíacos porque el corazón o está, no sé, como que en una posición diferente o qué sé yo, la forma en cómo estamos tomando las señales no alcanza a llegar la señal del corazón, entonces no lo vamos a poder observar. Pero, por ejemplo, normalmente y casi siempre vamos a estar teniendo artefactos oculares, porque como los artefactos, perdón, los canales
frontales se colocan más o menos en esta parte, o sea, como 3 dedos arriba de las cejas. Entonces, si nosotros hacemos el movimiento ocular, eso se va a estar reflejando en las señales de los electrodos que estamos teniendo cerca de los ojos. Y eso se ven de esta manera. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se muestran esas señales que no corresponden a señales cerebrales y entonces esas las tenemos que catalogar como artefacto. Podemos también tener artefactos musculares, por ejemplo, cuando fruncimos el ceño, entonces ahí también tenemos pues ese movimiento en la frente y también nos va a afectar pues a los electrodos que están cerquita, ¿no? de la frente, del movimiento que estamos haciendo. Podemos también tener movimiento del cuello, o sea, si la persona está siendo medida en una forma que está acostada y está moviendo su cuello o su cabeza, entonces ese movimiento también va a estar reflejado en los electrodos y pues se va a ver en las señales. Entonces nosotros tenemos que ver previamente cómo yo veo mis señales o cómo lucen mis señales fisiológicas cerebrales y si notamos algo que de plano no se parece a esa señal fisiológica, pues entonces puede deberse a otra fuente, ¿no? a otro tipo de señal que sigue siendo fisiológica, pero que ya no me interesa porque yo quiero ver las señales cerebrales. Tenemos también cuando mascamos o tratamos de masticar algo y hacemos este movimiento, así como si estuviéramos mordiendo muela con muela, entonces eso también afecta a las señales porque se puede ver incluso en casi todos los electrodos que estamos haciendo algo, un movimiento diferente y que ya no es una señal cerebral. Entonces toda esa parte la tenemos que eliminar. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con epilepsia, pues es muy frecuente que tengan algún tipo de evento durante la sesión y entonces pues tengan este tipo de artefactos, ¿no? Entonces, lógicamente vemos que esto pues no tiene que ver con las señales que estamos viendo acá, o sea, podemos distinguirlos claramente porque tienen una frecuencia más grande, porque su amplitud es más grande también que las señales que no están distorsionadas y entonces eso otra vez es un artefacto y tenemos que quitarlo. Entonces, dependiendo de la prueba que estemos haciendo, pues vamos a poder observar más o menos artefactos, ¿no? O sea, obviamente sería ideal que no pudiéramos tener muchos artefactos para así, pues, tener más señal fisiológica real, pero pues a veces no se puede. Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar si es o no señal cerebral o de dónde proviene. Las señales del estómago creo que no me ha tocado ver en una señal cerebral alguna señal gástrica, por ejemplo, porque esa a lo mejor se vería tal vez más en el corazón porque está más cerquita, pero sí, en señales cerebrales no he visto al respecto. Ok, bueno, sí, sí ya me contestó la pregunta. Pareciera ser que entonces, dependiendo del órgano o del interés de la señal que nosotros necesitamos, alrededor, los órganos que están alrededor son los que más van a influir hacia Exacto. esas señales. Ah, ok. Ujú. Bueno, otra pregunta que tengo es que, bueno, usted comentaba que están utilizando la diadema Emotiv para Ujú. detectar las señales cerebrales. Ujú. Sin embargo, también las tendencias es tratar de hacer algo, pues ahora sí, algo on-chip se le llama. O sea, algo que ya, pues que uno pueda detectar las señales del cerebro y pueda hacer una aplicación. Sin Ujú. embargo, lo que usted nos platicó, bueno, utilizan los filtros, utilizan ICA, pero eso es a nivel de programación, a nivel de, me imagino, de MATLAB, todavía está. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan difícil sería realizar toda esa investigación que usted ya hizo en MATLAB, llevarlo hacia un sistema integrado, pero también tomando en cuenta la tecnología de Emotiv, que ya lo usan, y bueno, hacer un sistema pues completamente integrado? ¿Qué tan difícil cree que sería? Pues tal vez no es difícil, o sea, tal vez la palabra difícil no sea la adecuada, sino más bien es laborioso, es a lo mejor talachudo y lleva tiempo.
Existe también no nada más el Emotive, sino el OpenBCI, que con el, no sé si han escuchado hablar del OpenBCI, que a diferencia del Emotive, el OpenBCI realmente tiene software libre. Entonces, ahí uno puede pues tener acceso al software usando Python. Entonces, eso también es una ventaja porque con el Python pues uno puede irse a muchas cosas, se pueden obviamente volver ejecutables y demás, e irse a las tablets y entonces ya hacer como más portátil el asunto y demás. Y pues sí, no creo que no es tan difícil, pero sí lleva mucho tiempo. De hecho, bueno, nada más comentar que nosotros estamos tratando de hacer un sistema así, vaya, que sea inalámbrico, obviamente, que sea libre, con software libre, o sea, como para que se pueda hacer cambios y demás con una interfaz de usuario y eso. Y sí nos ha llevado un poco de tiempo, digo, igual y no es que sea, como le digo, complicado o difícil, sino más bien es que sí lleva todo un proceso y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y a veces uno no puede estar ahí al 100% y pues lo vas dejando o se va alargando el asunto. Pero estaría muy padre que en México se tuviera algo así, porque pues ahorita esto del Emotive o el OpenBCI, todos estos, pues se tienen que traer de otros lados, ¿no? Ya sea de Estados Unidos o de Filipinas, que me parece que es de donde viene el Emotive. Entonces, pues estaría muy bien que aquí en México se hiciera un sistema de este tipo que pudiera tener las características al menos similares que uno de ellos, ¿no? Que el Emotive o el OpenBCI, y pues que se tuviera aquí dentro del país. Entonces eso estaría muy bien. Y pues sí, o sea, nada más es cosa de tiempo, o sea, de dedicarle tiempo tanto a la parte electrónica como a la parte de la interfaz, como a, o sea, interfaz, me refiero a interfaz gráfica, como a realmente estar analizando que las señales que salen están bien, o sea, que sí son señales cerebrales, porque incluso con el Emotive mismo, a veces no, nosotros nos podemos confiar y decir, ah, pues ya el Emotive ya está aprobado y demás, y resulta que vemos después las señales y pues no, o sea, eran señales como muy extrañas y todo eso se debió a que ya la batería del Emotive estaba ya por debajo, ¿no? Y entonces pues ya no funcionan esas mediciones. Entonces acá es lo mismo, o sea, es estar viendo que las mediciones que uno saque con el nuevo aparato, el nuevo dispositivo, sean más o menos comparables a las de dispositivos que ya existan, obviamente. Pero sí, yo creo que no es que sea difícil, sino más bien es de tiempo. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan para la doctora Santillán? Adelante, Víctor. Hola doctora, mi pregunta es sobre la lectura de las señales. ¿Se toma la lectura de las señales y se procesa la información por separado o se hace todo el procesamiento en tiempo real? No, se hace por separado. O sea, esto que les mostré el día de hoy sí es en tiempo no real, o sea, es en forma offline. Eh, una vez que ya registraste todas las señales, ya todo el procesamiento se hace después de. Ajá. Sí, cuando estuve haciendo mi doctorado, en algún momento se trató de hacer en tiempo real, pero obviamente teniendo señales ya dadas o registros ya dados, es decir, no que tú tuvieras ahí el Emotive, por ejemplo, lo conectaras a tu sistema real y ya hiciera todo el trabajo, sino que más bien engañábamos un poquito al sistema de tiempo real, metiéndole señales que ya teníamos y veíamos si los estaba procesando en tiempo real. Y pues sí, o sea, sí se puede estar considerando, por ejemplo, en lugar de tener estos 20 segundos, digamos, o 40 segundos, o qué sé yo, n segundos, se toma 0.5 segundos para estar haciendo el procesamiento y de esa forma, o sea, es como estar en un buffer, ¿no? Entonces tomas los 0.5 segundos, luego vienen los otros 0.5 y así, y vas haciendo el procesamiento y lo haces, digamos, en tiempo real. Sin embargo, nunca lo hicimos real, es decir, nunca nos pusimos la diadema
y pudimos ver en tiempo real que se hiciera el procesamiento con nuestras señales, sino que fue tiempo real, pero con señales que ya estaban. Y aquí les digo, todo lo que les mostré pues es en offline, o sea, después de haber hecho los registros, se procesaron. Ok, otra pregunta es sobre el momento en el que toma la lectura. ¿El paciente está en reposo sin movimiento? Porque supongo que si el paciente está en movimiento, se registran más señales que de otras partes del cuerpo, ¿no? No, es al contrario. Cuando el paciente, bueno, la persona, el sujeto de prueba, no necesariamente tiene que ser un paciente, sino puede ser un sujeto sano. Normalmente lo que yo hago cuando mido las señales es que 2 minutos estén con los ojos abiertos, o sea, que se sienten cómodamente y que estén con los ojos abiertos los primeros 2 minutos. Y en ese tiempo yo les pido que hagan parpadeos o que traten como que de morder algo, cosas por el estilo, para que yo sepa que esos 2 minutos fueron cuando tuvieron los ojos abiertos. Después les pido que cierren los ojos 2 minutos. En ese tiempo yo tengo que observar que tengo señales alfa, que son las señales cuando cerramos los ojos y estamos tranquilos. Entonces, si yo primero noto que sí está funcionando bien la diadema, o sea, estos 4 minutos a mí me sirven como para ver si la diadema está funcionando adecuadamente. Es decir, si cuando estoy pidiéndole que haga parpadeos, realmente veo los parpadeos en las señales que estoy registrando. Y cuando le estoy pidiendo que haga el movimiento así de las muelas o cuando le pido que ya cierre los ojos, yo tengo que observar que mis señales realmente sean lo que yo estoy esperando que sean. Ajá, o sea, que las señales alfa, que son estas señales como senoidales, realmente sí se vean ahí. Entonces, cuando yo ya estoy segura de que sí, entonces ahora sí ya les empiezo a pedir que hagan tal o cual tarea. Pero entre más tranquilos estén, o sea, entre más quieto esté el paciente, es mejor porque ya no tienes artefactos oculares, porque no vas a tener artefactos musculares. A lo mejor el cardíaco sí se va a reflejar o el de la respiración, pero no son tan difíciles de quitar. Ajá, como el muscular, o sea, tener artefactos de este estilo, pues ya vimos que sí es un poco complicado con solamente usar ICA, entonces necesitamos 2 técnicas para quitarlo de manera eficiente. Entonces, si tú tienes a un sujeto de prueba y va a tener unas mediciones y demás, mientras más se mueva, pues más vas a tener sucias tus señales. Entonces va a hacer más trabajo para ti que estás analizándolas, porque tienes que quitar un montón de ruido, un montón de artefactos, que si un sujeto le dices, bueno, te vas a quedar quieto, puedes abrir y cerrar los ojos a lo mejor, o el sujeto va a estar siempre con los ojos cerrados, y entonces trata de no morder o trata de no moverte mucho, o qué sé yo, o sea, a lo mejor sí es ser estricto con el sujeto de prueba, pero eso a nosotros nos ayuda a tener señales lo más limpias posibles o a no estar batallando tanto a la hora de estarlas analizando y procesando. Entonces sí, depende de lo que tú quieras estar analizando y demás, pero para mí siempre va a ser mejor que el sujeto se mantenga lo más tranquilo posible y lo menos que se pueda mover. Ok, entonces igual una condición en caso de que se lleve a algún tipo de implementación, ¿no? Para poder obtener mejor lectura y poder realizar un filtrado más óptimo. Para poder realizar un filtrado más óptimo, pues tal vez sí. De las lecturas, pues igual, o sea, cada sujeto es distinto y aunque tú les digas a lo mejor que se estén quietos, Sí. pues a lo mejor no se van a estar tan quietos, ¿no? Y pues ni modo, o sea, con sujetos así, pues uno tiene que estar eliminando más cosas. Pero mientras más tranquilos estén, pues va a ser más rápida el procesamiento. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Yo tengo nada más un comentario. Ujú. A mí me llama la atención que, por ejemplo, por un lado tenemos un esfuerzo muy grande, ¿no? En la parte del aprendizaje de las máquinas, ¿no? O la inteligencia artificial, que estamos, bueno, pues también
en una carrera muy acelerada por tratar de que pues, este tipo de tecnología madure. Y por otro lado, también en lo que es estudios del cerebro, ¿no? Desde una perspectiva de señales eléctricas, pues también es frontera del conocimiento. También son relativamente recientes, tú tienes mejor información al respecto que yo, pero si entendí bien, son relativamente recientes los desarrollos que te permiten analizar este tipo de señales, ¿no? Mencionabas que anteriormente el tipo de transductores que se tenían pues eran más bien complejos, ¿no? Eran esos cascos con chupones que se veían, pues seguramente era típico en hospitales, ¿no? Hoy en día con la tecnología vestible y todo este tipo de tecnología disruptiva que ha ido estando disponible, pues se pueden hacer mediciones inclusive con menor coste, ¿no? Con tecnologías más baratas y que te permiten hacer ciertos estudios, ¿no? Como parte de los resultados que mostrabas. Y me parece muy interesante, ¿no? Que se pueda hacer esto. Mi duda es si este tipo de mediciones que uno realiza con este tipo de sistemas vestibles, con estas diademas, te permiten únicamente analizar las señales de la corteza. O sea, si tú quisieras analizar señales más a profundidad del cerebro, ves que una de las glándulas que todavía no se ha podido estudiar tanto como quisieran los médicos es la glándula pituitaria, por ejemplo, ¿no? Pero está en el cerebro profundo. Es posible tratar de obtener algunas señales en ese sentido del cerebro, pero no en la parte de la corteza, sino más a profundidad. No sé si nos pudieras comentar un poquito más acerca de lo que tú sabes. Ajá. Bueno, en realidad esto que vemos aquí, por ejemplo, que son justamente como las capuchitas y tienes los electrodos y eso, esos son como para uso clínico. Ajá. O sea, esas ya son sí como más robustas en ese sentido. El Emotiv, el OpenBCI y algunas otras que puedan existir, como las de Biopac y de esas solamente son para uso académico y de investigación. Con esas no puedes hacer ningún diagnóstico. Y todas ellas, pues, tienen nada más que ver como que las que están en corteza, ¿no? O sea, es el eje en el cuero cabelludo o el eje sobre el cuero cabelludo y normalmente van a poder observar cosas a nivel corteza cerebral. No creo que se pueda a nivel como más profundo. Ahí yo creo que tendría que ser alguna otra técnica, a lo mejor como FNIRS, que es Near Infrared Spectroscopy. A lo mejor si se une el eje con el FNIRS, se puede observar un poquito más profundamente el cerebro o ya de plano cosas de imagenología. Pero sí, las que son como de uso académico y de investigación, que son más vestibles, esas son nada más de corteza en sí y pues son para uso académico y de investigación solamente. O sea, no puedes usar esas como para determinar si una persona está con epilepsia o si una persona va a tener Parkinson o cosas por el estilo. Esas ya son como para más de este tipo, ¿no? O sea, ya como de uso más clínico. Y acerca de los implantables que hay, como por ejemplo el caso de lo que saca Neuralink, ¿piensas que con este tipo de tecnología sí se podrían obtener señales de más profundidad en el cerebro o también están limitadas a áreas más hacia la superficie? No, si ya es implantable, entonces ahí sí, sí se podría obtener como de una forma más profunda justamente. Igual y voy a abrir una presentación porque ahí viene justamente de un paciente tratado con Deep Brain Stimulation, que justamente creo que en alguna vez, tal vez ya han visto este video, no sé si se ve en mi pantalla. Sí, la podemos ver. Sí, ok. Bueno, pues este paciente tiene Parkinson y es tratado con el Deep Brain Stimulator, ¿ok? Entonces,
En sí, no es que con este electrodo se observen las señales, sino que más bien se le mete al cerebro y se dan toquecitos, se da estimulación a cierta frecuencia que puede ser de 30 a 200 Hz y con eso se inhibe el movimiento del Parkinson, ¿no? Los síntomas se aminoran. Entonces, bueno, este es el paciente. Entonces ahí pues ya está con estos temblores, se enciende el neuroestimulador. Ajá, o sea, se enciende el neuroestimulador y se va tranquilizando. O sea, ya los movimientos que tenía ya no los tiene. Él es capaz de contestar una pregunta. Es capaz también de hacer movimientos voluntarios. Y pues todo eso es gracias a este Deep Brain Stimulation. Ajá. Y luego las señales que salen de ahí, bueno, no del estimulador, sino cuando tú le pones el eje a los pacientes que están tratados con esta terapia, se ven de esta manera. Entonces es como muy ruidosa la señal porque están teniendo por dentro esta estimulación que va entre los 30 y 200 Hz, ¿no? Entonces, en este paciente específicamente, en el que estamos viendo aquí de las señales, la frecuencia me parece que era de 180, entonces veíamos un gran pico en 180 y su armónico en 360. Entonces, en sí, no podíamos ver las señales cerebrales, entonces teníamos que aplicar una técnica de filtrado para poder llegar a las señales cerebrales y posteriormente ver la evolución de estos pacientes. Entonces, si una persona tiene algo implantado, entonces ahí sí se puede observar qué es lo que está, o sea, se puede observar a través del eje esas señales, ¿no? Porque están como ya más ruidositas. Pero pues sí, se podría ver a lo mejor solamente si alguien tiene por dentro algo y ese algo está teniendo una estimulación o está estimulando algo. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Finalmente, ¿alguien más que todavía tenga algún comentario, alguna pregunta para la doctora Santillán? Me parece que ya no. Entonces, pues le damos las gracias, doctora, por su charla. Fue muy interesante y me voy a permitir compartir la constancia que le vamos a hacer entrega por parte del posgrado de automatización de aquí de la Facultad de Electrónica de la UAP y que yo se la haré llegar vía correo electrónico. Le agradecemos por haberse tomado su tiempo y bueno, pues el esfuerzo de haber preparado las diapositivas, de haber preparado la charla para con nosotros. Y bueno, no es la primera vez que contamos con una charla de usted. Esperamos en el futuro cercano y un poco más adelante también volver a contar con ellas. Es muy interesante lo que usted estudia. Y bueno, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, por la constancia, por la atención y por sus preguntas también. Es muy padre tener esa retroalimentación o esas preguntas porque pues ahí se muestra el interés que se tiene sobre el tema. Entonces sí, con gusto puedo regresar en algún momento y mostrar más cosas que hemos hecho. Muchas gracias y bueno, ojalá si ustedes no se animan a la invitación de la doctora de el estudio del piano o de gamers, pero si conocen a alguien que sí piensen que puede interesarle, pues no sean mala onda, pásenles la información para que se pongan en contacto con la doctora, por favor. Sí, por favor, ahí les encargo también. Bueno, está bien, pues muchas gracias. También muchas gracias a todos los que se conectaron para la charla de este viernes. Todavía tenemos 2 seminarios más antes de finalizar este periodo y en breve les estaré compartiendo la información del próximo viernes. Que tengan todos una magnífica tarde, cuídense mucho y excelente fin de semana. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.